Me congelé cuando vi a ese hombre sentarse a la mesa de mi esposa en la cena de parejas de la empresa y, sin dudarlo, besarla en los labios. Había llegado tarde por una cita con un cliente fuera de la ciudad, y cuando entré en la sala y la vi sola en la mesa, asumí que solo estaba esperando. Pero en cuestión de segundos, todo lo que creía sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, nuestra historia, todo lo que habíamos construido durante años de sociedad, se derrumbó ante mis ojos con la naturalidad de un gesto que debería haber sido íntimo, pero no lo fue conmigo. Me congelé. Mi corazón se hundió, mis pies pegados al suelo, como si el tiempo hubiera suspendido el aire en la habitación. Ella me sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando quería ocultarlo, cuando me pillaban haciendo algo que sabía que me haría daño, y aún así elegí seguirle la corriente de todos modos. Caminé hacia la mesa, respiré hondo, intenté mantener el equilibrio y solté las palabras que ni siquiera sabía que tenía atascadas en la garganta, frías, definitivas: sigue adelante con tu nuevo amor. Olvídame. Sus ojos se abrieron de par en par, me tomó de la mano, pero yo ya me estaba alejando. Regresé a casa en silencio, hice las maletas y volé a otro país al día siguiente. Sin billete, sin explicaciones. Dejé atrás una historia, pero me llevé la dignidad herida de alguien traicionado en lo que más valoraba, la confianza. Los meses que siguieron fueron como reaprender a respirar. Extraños, dolorosos, pero posibles. Los primeros días fueron como un duelo silencioso. Despertar en una cama nueva, en una ciudad que no tenía recuerdos de nosotros, fue como llevar un cuerpo vacío. Evitaba pensar en ella, pero todo me lo recordaba. La forma en que doblaba mi ropa, el olor de su café favorito, los chistes tontos que contaba por la noche solo para verme sonreír. Todo dolía. Hasta que un día, en medio de una tarde cualquiera, conocí a alguien. Alguien que no sabía nada de mi dolor, pero que me miró a los ojos y vio algo que ni siquiera sabía que aún existía, un deseo de empezar de nuevo. Y sin prisas, sin promesas, solo con sinceridad, me ayudó a recordar que aún había belleza en el mundo. El amor que nació allí se construyó sobre escombros, pero no había mentiras, ni sombras. Y eso era todo lo que necesitaba. Tiempo después, por motivos profesionales, regresé a la ciudad donde todo empezó. Se suponía que sería una estancia corta, una reunión de negocios, y nada más. Pero el destino, o la casualidad, decidió jugar conmigo una última vez. Era una fría tarde de jueves, mientras paseaba por una librería de libros antiguos que a ella le encantaba visitar. Mis dedos se deslizaron por los lomos de los libros, y entonces me detuve, sorprendido, al ver su nombre en la pantalla de mi teléfono. Dudé varios segundos antes de responder. Su voz era temblorosa, apagada, como si cargara semanas de lágrimas y arrepentimiento. Quería verme. Quería hablar. Dijo que nunca había podido superarlo, que el hombre al que había besado esa noche no era más que una ilusión, y que después de mí, nadie la había amado así. Habló entre lágrimas, entre sollozos y arrepentimientos, como si quisiera que lo borrara todo con un simple «te entiendo». Pero no lo entendí. Ya no. Fuimos al café donde desayunábamos los domingos, y al verla allí, sentada frente a mí, tan demacrada, tan distinta de la mujer segura de sí misma que una vez se rió delante de mí mientras traicionaba nuestra historia, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Intentó tocarme la mano y dijo que quería reconstruir, que soñaba con retroceder en el tiempo, que había cometido el mayor error de su vida. Me perdí ese día, dijo. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo estaba ante ella, pero mi alma ya era de otra persona. Y entonces hizo lo que nunca imaginé, sacó su móvil, abrió una galería de fotos y, entre sollozos, me enseñó fotos de viajes. No suyas. Mías. Fotos que había descubierto por casualidad, probablemente a través del perfil público de mi nueva pareja. Las imágenes mostraban exactamente los lugares que siempre había soñado visitar. Cada paisaje, cada destino, cada atardecer que había dibujado en viejos cuadernos o mencionado en nuestros planes de vida. París en invierno, las luces de Tokio, el silencio de las montañas suizas, la campiña toscana. Fui. Pero no con ella. Sostenía su teléfono como si fuera un cuchillo apuntándole al pecho. Observaba cada imagen como si fuera un espejo distorsionado de lo que creía que aún podía recuperar. Y en ese instante,
el arrepentimiento la consumió por completo. Hiciste realidad todos nuestros sueños con otra persona, murmuró, y por un instante, su voz se apagó. Era más que celos. Era el lamento de alguien que se daba cuenta de que lo que rechazaba no solo continuaba, sino que florecía, incluso sin ella. Pensé que me esperarías, dijo. Y el dolor de esas palabras fue la confirmación definitiva de lo que nunca entendió. No solo me traicionó. Se traicionó a sí misma, a sus propios sueños, a la vida que podríamos haber vivido. Dejó que el amor muriera por capricho, y al extender la mano, encontró el vacío que se había forjado. No dije mucho. La miré como quien mira una fotografía antigua, hermosa, nostálgica, pero sin un lugar en el presente. Me levanté, pagué el café y me fui. Sin enojo. Sin tristeza. Simplemente en paz. La paz de quien ya no carga con el peso de la traición, porque dejó esa carga en manos de quien la causó. Pero lo que hizo a continuación es lo que nadie esperaba. Y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. Uno que nadie podría haber imaginado. Uno que mostrará cómo la culpa puede corroer a alguien, cómo el arrepentimiento puede convertirse en desesperación y cómo a veces, incluso cuando el amor intenta renacer, ya es demasiado tarde. Porque lo que hizo después de ver esas fotos, lo cambió todo. Y tal vez, solo tal vez, fue el mayor error de su vida. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, creada con el único propósito de mostrar, con profundidad y realismo, cómo la traición destruye vidas, destroza hogares y destroza corazones, son historias poderosas, conmovedoras y dolorosamente reales para cualquiera que haya experimentado la decepción de primera mano. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar, te cautivará, te conmoverá, y quizá hasta te ponga la piel de gallina. Ahora respira hondo, y prepárate para una historia chocante. Su nombre era Daniel. Ingeniero estructural, meticuloso, paciente, hombre de intensos silencios y gestos cuidadosos. Tenía una mirada firme, de esas que transmiten tranquilidad, y una voz baja y segura, como si le pesara el peso de pensarlo 2 veces antes de herir a alguien. Su nombre, Laura, era todo lo contrario, apasionada por las palabras, profesora de literatura, llena de energía, con intensidad en la mirada y las manos. Al hablar, gesticulaba como si el alma necesitara aflorarle a la piel, y al sonreír, había algo en ella que iluminaba cualquier habitación. Se conocieron en un evento universitario hace muchos años, y desde entonces, parecieron una de esas parejas improbables, posibles gracias a la suma de sus diferencias. Él la escuchaba como si memorizara cada frase, y ella lo admiraba como si encontrara refugio en la calma de un remanso de paz. Su amor nació allí, sin prisas, y se fortaleció en su día a día, en las mañanas silenciosas con café en el porche, en las notas dejadas en la puerta del refrigerador, en los viajes en coche con diferentes listas de reproducción para cada ruta. No fue un amor explosivo, fue un amor que creció lentamente, como raíces que se profundizan antes de florecer. Se casaron tras 4 años juntos, en una sencilla ceremonia en una granja donde llovió a primera hora de la tarde, pero el cielo se abrió justo cuando dijeron que sí. Para ellos, ese matrimonio no fue solo la formalidad de un contrato, sino la confirmación de que habían encontrado, el uno en el otro, lo que muchos pasan la vida buscando. La casa que eligieron estaba en una calle tranquila, bordeada de árboles y vecinos que se sonreían. Daniel se esforzó por renovar cada habitación con sus propias manos, mientras que Laura escogía cada libro de la estantería, cada cuadro de la pared. Crearon un hogar donde todo tenía significado. Había un jarrón de lavanda en la entrada porque ella decía que su aroma traía paz. Había un sillón de cuero desgastado en un rincón de la sala, donde a él le gustaba leer el periódico dominical. Había recuerdos en cada rincón. Y no solo los buenos, las peleas por asuntos triviales, los silencios incómodos en los días cansados, las reconciliaciones hechas con un abrazo y sin disculpas, porque se conocían lo suficiente como para saber cuando el amor hablaba más fuerte que el orgullo. Daniel era metódico en su trabajo. Pasaba largas horas en la oficina que había instalado en la parte trasera de la casa, siempre rodeado de planos y maquetas. Nunca llegaba tarde a una cita ni dejaba una tarea sin terminar. Era de los que olvidaban su propio cumpleaños, pero nunca el de Laura. Anotaba las fechas importantes,
Sabía exactamente cuántos pasos había desde la puerta de la cocina hasta el portón y disfrutaba cocinando los sábados, aunque el arroz siempre quedara poco hecho. Laura, en cambio, era un alma inquieta. A veces empezaba un libro nuevo antes de terminar el anterior, reorganizaba los muebles cuando sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido y le encantaba invitar a sus amigos a cenas improvisadas incluso sin haber planeado el menú. Tenía un don para hacer que todo a su alrededor fuera más vivo, más vibrante. Daniel era el equilibrio de la casa, Laura era el fuego. No tenían hijos, aunque habían hablado de ello muchas veces. Laura decía que el tiempo seguía de su lado, y a Daniel no le importaba esperar. Creían que la vida debía construirse lentamente, con decisiones firmes. Soñaban con visitar Grecia, con pasar un mes sabático en algún pueblo costero de Italia, con comprar una casa con un patio trasero más grande para plantar jabuticabas. Sueños comunes, pequeños, pero que tenían sentido para ambos. Y hasta ahora, todo había ido según lo planeado para una pareja feliz. O al menos una pareja que intentaba ser feliz. Porque había una rutina, sí. Había días en que las palabras no salían tan a la ligera, en que su tacto parecía más distante, en que el tiempo entre ellos se llenaba de citas, facturas, reuniones y un cansancio invisible que persistía en los silencios de la noche. Pero aún así, todavía había ternura. Daniel se aseguraba de servirle café todas las mañanas, incluso los días que se iba tarde y apenas alcanzaba a darle las gracias. Y Laura dejaba la lámpara encendida hasta que él llegaba tarde del trabajo, incluso cuando el sueño la vencía. Se amaban en silencio, en la práctica, como de costumbre. No era un amor perfecto, pero era real. Laura siempre decía que Daniel era el único hombre que conocía capaz de amar sin asfixiarse. Y cuando él hablaba de ella, decía que Laura era como una llama ardiente en un mundo demasiado frío. Tenían amigos en común, historias entrelazadas con familias que ya se veían como una sola, viajes hechos y planes aún por hacer. Cuando celebraron 10 años juntos, él le regaló una carta manuscrita, como en los viejos tiempos, y ella lo sorprendió con una caja que contenía todas las notas, invitaciones de viaje, entradas de cine y recuerdos que habían compartido. Nada parecía fuera de lugar. Al menos no en la superficie. Poco a poco, pequeños cambios comenzaron a surgir. Cosas que tal vez nadie notaría de inmediato, pero que, entre dos personas que se conocen incluso en silencio, se convierten en gritos. Laura comenzó a dormir más tarde, alegando insomnio. Daniel comenzó a llegar a casa más cansado, quejándose de dolores corporales. Los besos se volvieron más cortos, las miradas más escasas y las cenas fueron reemplazadas por comidas separadas. ¿Seguían amándose? Sí. Pero el amor parecía cansado. No es que hubiera discusiones violentas o una distancia explícita, sino que había una especie de ausencia presente. Como si algo se avecinara y ninguno de los dos quisiera nombrarlo. Había una inquietud en el aire. Tal vez era el paso del tiempo. Tal vez eran las preguntas sin respuesta, los sueños pospuestos o simplemente el hecho de que el amor a veces requiere más que solo la voluntad de quedarse. A pesar de esto, aún existía un vínculo. Una intimidad que solo los años pueden construir. Conocían el aroma del otro, sus gestos, sus silencios. Daniel sabía cuando Laura necesitaba un abrazo, y ella sabía cuando él necesitaba espacio. Aún reían juntos al recordar las dificultades de sus primeros viajes. Aún se miraban en los cumpleaños como si compartieran algo que nadie más entendería. Pero algo había cambiado. Y este cambio, sutil y casi imperceptible, fue el presagio de un terremoto silencioso. Los días seguían pasando. Daniel se sumergía cada vez más en el trabajo, y Laura parecía cada vez más distante, involucrada en proyectos, cursos, nuevos círculos sociales. Él lo notaba, pero no preguntaba. Ella lo notaba, pero no explicaba. Había una especie de pacto silencioso entre ellos, no entrometerse. Fingir que todo seguía igual. A veces, Daniel la observaba dormir y se preguntaba cuándo había surgido esa ruptura entre ellos. A veces, Laura lloraba en la ducha, sin saber exactamente por qué. No había peleas, ni infidelidades, ni grandes tragedias. Pero existía el peligro invisible de la desconexión. Del amor que no muere gritando, sino que se desvanece lentamente. Un día,
los invitaron a una cena de empresa donde trabajaba Daniel. Una gala con música en vivo, luces tenues y colegas sonrientes. Laura dudó, pero él insistió. Dijo que sería agradable revivir la sensación de estar juntos en un lugar diferente, de vestirse el uno para el otro, de sentirse orgullosos de caminar juntos. Y así lo hicieron. Ella llevaba un vestido largo azul que a él le encantaba, y él se aplicó un perfume que ella siempre comentaba. Por un momento, parecieron retroceder en el tiempo. Bailaron, brindaron, rieron. Sus manos se tocaron con más naturalidad, sus miradas se encontraron con más ternura. Y allí, esa noche, parecieron recuperar algo que aún existía, pero estaba cubierto de polvo. Laura sonrió de una manera que Daniel no había visto en mucho tiempo. Y por un instante, creyó que todo estaría bien. Que solo estaban pasando por una mala racha, que pronto retomarían sus planes, sus viajes, sus sonrisas al anochecer. Y tal vez lo harían. Tal vez aún había tiempo. Pero el tiempo puede ser traicionero. Y lo que parecía un renacimiento podría ser en realidad el silencio antes de la ruptura. Lo que nadie allí imaginaba era que esa cena marcaría el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Que esa noche, a pesar de las sonrisas, sería recordada como el punto donde el pasado y el futuro se cruzaron, para nunca volver a encajar. Porque lo que sucedería después, lo que Laura y Daniel aún desconocían, dejaría profundas cicatrices. Cicatrices que el tiempo no puede borrar. Cicatrices que pondrían a prueba ese amor, que parecía inquebrantable, de forma irreversible. Pero hasta entonces, solo eran una pareja que intentaba reencontrarse. Y solo el destino sabría qué les depararía el futuro. Laura se despertó esa mañana con una extraña inquietud en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar, pero no lograba identificar qué era. Era un martes normal, sin grandes compromisos, pero el cielo parecía más gris de lo habitual y el silencio en la casa parecía un poco más denso. Daniel ya se había ido a trabajar, como siempre, dejando el café listo y una nota rápida sobre la mesa: buena clase, cariño. Sonrió al leerla, pero sintió un vacío en el gesto. No era la nota lo que echaba de menos, sino algo más profundo, más íntimo. Algo que quizá ni siquiera supiera cómo nombrar, pero que latía en su pecho, amortiguado por semanas de intentar reconectar con un sentimiento que parecía desvanecerse con el tiempo. Esa tarde, al salir de la escuela donde daba clases, Laura caminó sin rumbo por las calles del centro. Evitó ir directo a casa, como solía hacer, y decidió entrar en un café nuevo que había visto días antes. Pidió una bebida caliente, abrió la libreta que siempre llevaba consigo e intentó escribir. Quería comprender lo que sentía, plasmar en papel los nudos que la asfixiaban, pero las palabras no le salían. El tiempo transcurría lentamente mientras observaba a la gente ir y venir, los rostros desconocidos, las parejas sonriendo y cogidas de la mano, los jóvenes con prisa y los ancianos caminando despacio, como si cargaran con demasiadas historias a cuestas. Los envidiaba a todos, a cada uno que parecía tener un rumbo definido, un propósito claro, un corazón entero. Al llegar a casa, encontró a Daniel en el patio trasero, cuidando las plantas. Él levantó la vista y sonrió, pero ella simplemente asintió, entró y se dirigió directamente a su habitación. Había una distancia que parecía existir entre ellos, incluso en los pequeños gestos, y por mucho que intentaran ignorarla, estaba ahí, insistente. En los días siguientes, la rutina continuó, pero había algo diferente en la mirada de Laura. Daniel, absorto en el trabajo y la necesidad de mantener todo en orden, no lo notó de inmediato. Y cuando lo hizo, prefirió creer que era solo una etapa más, una que va y viene con el tiempo, como todas las demás. Laura empezó a integrarse en nuevos círculos. Aceptaba invitaciones a eventos culturales, cenas con compañeros de trabajo, exposiciones de arte y grupos de lectura. Decía que necesitaba renovarse, respirar aire fresco y nutrirse de otras fuentes. Daniel, con su serenidad, la apoyaba. No sentía celos, nunca los había sentido, y le parecía hermoso ver a Laura reconectar con lo que la hacía feliz. No se imaginaba que, detrás de cada salida, había algo más que una simple búsqueda de sí misma. Había encuentros, conversaciones, miradas. Y una de ellas, en particular, empezó a ocupar más espacio del debido. Se llamaba Martín, el nuevo miembro del grupo de lectura de Laura.
Un abogado divorciado, de voz amable y mirada que parecía descifrar sin esfuerzo lo que ella intentaba ocultar. Tenía el encanto de la madurez, la ligereza de quien sabe escuchar y la sensibilidad de quien ha sentido demasiado. Sus primeros encuentros fueron breves, siempre en grupo, pero había algo ahí, una especie de atracción silenciosa que crecía, disfrazada de afinidad intelectual. Laura se sintió escuchada, valorada, vista de una forma que no había sentido en mucho tiempo. No era que Daniel la descuidara, sino que había algo en Martín que despertaba en ella sentimientos olvidados. Y en el fondo, sabía a dónde podía llevar esto. Los días se convirtieron en semanas, y la línea entre lo correcto y lo deseado se desdibujó. Laura empezó a guardar el teléfono, a tardar más en responder los mensajes, a cambiarse de perfume antes de salir. Daniel lo notó, pero no hizo ningún comentario. Quizás por miedo a confrontar algo que ya presentía, quizás por exceso de confianza en lo que habían construido. Las conversaciones nocturnas se hicieron más breves, las cenas menos frecuentes. Y, poco a poco, Laura ya no estaba allí, ni siquiera físicamente presente. Sus pensamientos estaban en otra parte, en otra mirada, en otra voz. Un sábado por la tarde, mientras Daniel viajaba por trabajo, Laura y Martín se encontraron fuera del grupo. Se suponía que solo sería un café, pero se alargó durante horas. Hablaron de la vida, de viejos dolores, de sueños que nunca se hicieron realidad. Y al despedirse, el beso llegó como un impulso, como un arrebato reprimido. No fue planeado, pero tampoco evitado. Laura regresó a casa confundida, con un peso que parecía demasiado dulce para ser culpa. En los días siguientes, intentó actuar con normalidad, pero su mente regresaba a ese momento con frecuencia. Los mensajes con Martín se volvieron más frecuentes, más íntimos, más peligrosos. Daniel, aunque silencioso, empezó a notar las ausencias de Laura con detalle. El aroma de un perfume que no era suyo. Su forma de sonreírle al móvil. Su desinterés por conversaciones que antes eran rutinarias. Y, como quien siente arena escurriéndose entre los dedos, empezó a comprender. No tenía pruebas. No tenía certezas. Pero lo sentía. Y esa sensación lo corroía por dentro, como ácido. Aún así, eligió el silencio. Quizás por miedo, quizás por esperanza. Todavía creía que era posible recuperar lo que parecía perdido. Así que planeó un viaje. Una escapada de fin de semana. A un lugar aislado, solo ellos dos. Quería reconectar, reavivar la llama, comprender. Laura aceptó la invitación, pero algo en ella parecía fuera de lugar. Durante el viaje, habló poco, mirando por la ventana como si deseara estar en otro lugar. Daniel intentó conversar, recordando viejas historias, pero el brillo de sus ojos parecía haberse apagado. Cuando llegaron, la cabaña era acogedora, rodeada de árboles y con una chimenea encendida. Un lugar perfecto para revivir recuerdos, pero Laura parecía distante, inquieta. Esa noche, mientras él preparaba la cena, ella se quedó afuera, contemplando las estrellas con la mirada perdida. Cuando regresó, la sirvió con cariño y, sin decir nada, intentó demostrarle que aún la quería. Pero Laura comió en silencio, le dio las gracias con un beso en la mejilla y se acostó temprano. Al día siguiente, Daniel se despertó temprano y salió a caminar por el sendero que rodeaba la cabaña. Quería despejarse, comprender qué estaba sucediendo. Al regresar, encontró a Laura en el sofá, jugueteando con su teléfono, con la expresión seria. Sonrió al verlo, pero había algo falso en ese gesto. Y él lo sabía. No por ninguna razón específica, sino por todo. Por cada detalle que se acumulaba, por cada ausencia que dolía más que cualquier palabra. No dijo nada. Se sentó a su lado, le tomó la mano y guardó silencio. El día transcurrió con una ligereza forzada, como si ambos actuaran en un escenario de recuerdos. Esa noche, al regresar a casa, el ambiente era como el de un velorio. Algo había muerto entre ellos, aunque no tuvieran el valor de enterrarlo. Semanas después, Daniel fue invitado a una cena de empresa. Un evento importante, al que asistieron directores y compañeros de trabajo. Se suponía que Laura lo acompañaría, como siempre, pero esa noche dijo que no se sentía bien. Él insistió, preocupado,
pero ella declinó. Dijo que necesitaba un tiempo a solas, que estaba cansada. Daniel, aunque frustrado, accedió. Se puso el traje, se subió al coche y se fue. Pero en el camino, algo lo inquietó. Un instinto. La sensación de que algo no iba bien. Detuvo el coche a un lado de la carretera, respiró hondo y, impulsado, dio la vuelta. Cuando llegó al salón de eventos, no la vio. Caminó entre las mesas, charlando con algunos colegas, hasta que su mirada se fijó en una mesa del fondo. Y entonces, se quedó paralizado. Ella estaba allí. Con otro hombre. No lo conocía, pero tardó un segundo en comprenderlo. Se reían, sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, y entonces se produjo el beso. Natural, público, íntimo. Daniel no sintió rabia. Sintió un dolor que no sangra, sino que lo consume. Caminó hacia ellos. Se detuvo frente a la mesa. Ella palideció al verlo. Intentó decir algo, pero él fue más rápido. En voz baja y firme, dijo, sigue con tu vida con él. Olvídame. Y se fue. Esa noche, empacó sus cosas, dejó el anillo en la cómoda y se fue. Sin gritos ni dramas. Solo con su dignidad herida y el corazón hecho pedazos. Viajar a otro país no era un plan, pero se convirtió en una necesidad. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Laura estaba paralizada. Intentó llamar, escribir, suplicar. Pero Daniel desapareció. Durante meses, vivió con el peso de la decisión que había tomado. Y fue solo entonces, mucho después, que algo sucedió. Algo que ni siquiera ella esperaba. Algo que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. Algo que le haría comprender que perder a Daniel no era solo perder un amor, era perderse a sí misma. Los meses habían transcurrido con la precisión de un reloj roto, lentos y confusos, como si cada día tuviera el mismo sabor amargo del día anterior. Daniel reinició su vida al otro lado del océano, donde las calles no guardaban recuerdos, donde ningún rostro le recordaba a Laura, donde ningún rincón le decía, aquí fue donde ella sonrió. Descubrió otros sabores, otras mañanas, otras conversaciones. Y, poco a poco, halló una nueva paz, una que provenía no de la ausencia de dolor, sino de su aceptación. Conoció a alguien diferente, con una energía luminosa, una mirada serena y una verdad en el alma que no intentaba reemplazar el pasado, solo construir el presente. Con el tiempo, las heridas dejaron de sangrar. No desaparecieron, sino que se convirtieron en cicatrices silenciosas, de esas que enseñan sin necesidad de doler. Daniel reconstruyó su vida con paciencia. Invirtió en nuevos proyectos, cultivó amistades honestas y permitió que el amor renaciera, no con prisas, ni por necesidad, sino por armonía. La mujer que ahora caminaba a su lado no le hizo olvidar lo vivido, sino que le ayudó a recordar quién era antes de que todo se desmoronara. Cuando tuvo que regresar a su ciudad natal por motivos profesionales, no fue por miedo. Ya no había ira ni resentimiento. Solo una madurez fría, una serenidad que no ocultaba el pasado, sino que lo observaba desde la distancia. Y entonces, como en un guión que parecía cuidadosamente escrito por el destino, Laura resurgió. No como la recordaba, sino como alguien que intentaba mantener unidas las ruinas. Apareció de la nada, un tímido correo electrónico, un mensaje pidiendo solo unos minutos. Al principio, Daniel dudó. Pero decidió escuchar. No por esperanza ni por curiosidad. Simplemente porque sabía que ciertas historias, para encontrar un verdadero cierre, debían afrontarse de frente. Su reencuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de los lugares que frecuentaban juntos. Cuando ella entró, Daniel se dio cuenta de que el tiempo había sido cruel con Laura de una manera diferente. No eran arrugas ni ojeras, era algo en sus ojos. Un brillo perdido, una inquietud constante, como alguien que intenta despertar de una pesadilla que él mismo creó. Laura intentó sonreír, pero era una sonrisa triste, de esas que se disculpan antes de siquiera hablar. Él mantuvo la compostura, escuchándola en silencio mientras ella se derrumbaba. Habló de arrepentimiento, de soledad, de decisiones imprudentes. Dijo que el hombre con el que había estado involucrada no representaba nada en lo que ella creyera.
Dijo que pensaba en Daniel todos los días. Que nadie más la había cuidado como él. Que todo lo que habían construido seguía vivo dentro de ella. Y finalmente, con la voz rota, pidió una oportunidad. Una última oportunidad. Daniel la miró fijamente durante largos segundos, como si revisara cada recuerdo antes de decidir si merecía volver a vivir. Pero antes de responder, sacó su teléfono, escribió unas palabras rápidas y le mostró la pantalla. Era una galería de fotos. Imágenes recientes. Él, sonriendo junto a una mujer de mirada amable. Ellos, en un café con Encanto. Ellos, junto al lago. Y luego, imágenes de viajes. La Torre Eiffel iluminada al fondo. El atardecer en Santorini. Las calles silenciosas de Kioto. Los paisajes toscanos que había soñado ver. Se quedó mirando, paralizada. Su mano temblorosa tocó la pantalla como si fuera el espejo roto de un sueño que no se había hecho realidad. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. Y cuando intentó respirar hondo, se le quebró la voz. Tú hiciste todos los viajes que prometiste hacer conmigo. Daniel respiró con calma, apoyó los brazos en la mesa y respondió con tono sereno pero firme, sí, lo hice. Pero no porque quisiera olvidarte. Lo hice porque me prometí que no dejaría que tu decisión me matara. Y porque encontré a alguien que soñaba conmigo, no para mí. Laura apartó la mirada, secándose los ojos apresuradamente, como si eso pudiera borrar la verdad. Y cuando lo miró, había una desesperación contenida. Soñé con estos lugares, Daniel. Tenía una carpeta con fotos, itinerarios, fechas, imaginaba cada detalle de cómo sería cuando estuviéramos allí. Respondió sin ira, solo con una lucidez que hirió más profundamente que cualquier grito. Pero elegiste soñar con alguien que no quería construir nada contigo. Me dejaste antes de siquiera intentarlo. Me fui porque lo que quedaba ya no me quedaba. Entonces soltó la frase que había estado conteniendo desde el principio, casi como un último suspiro. Me arrepentí ese mismo día. En el preciso instante en que me diste la espalda. Daniel cerró los ojos un segundo, respiró hondo y, por primera vez, dudó. No por duda, sino por dolor. Porque oír eso fue como sentir un viejo corte abrirse por dentro. Y entonces, lentamente, recuperó su teléfono y lo guardó. Pero Laura no estaba lista para aceptar el final. Pidió un momento más. Dijo que necesitaba mostrarle algo. Sacó un sobre de su bolso. Era delgado, viejo y ligeramente amarillento por los bordes. Daniel dudó, pero luego lo abrió. Dentro había una carta que había escrito años atrás. Una carta que había dejado un día en el cajón del dormitorio, con promesas de amor y planes para el futuro. Y junto a la carta, había algo más. Un billete de avión. Fechado hacía semanas. El destino, París. Laura lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Compré este boleto cuando supe que volverías. Pensé que si tenía la oportunidad de recuperar lo perdido, necesitaba empezar con nuestro primer sueño. Daniel la miró en silencio. Pero ya no era el mismo hombre. Y Laura lo comprendió no por lo que decía, sino por lo que no decía. Había un mundo entero entre ellos. Un mundo que ella había elegido no habitar. Y ahora, era demasiado tarde. Intentó sonreír, pero se derrumbó. Lloró de verdad, con todo su cuerpo, como si todo el peso de su culpa se manifestara allí, en la mesa de un café donde las paredes atestiguaban lo que el tiempo había separado. Daniel se levantó con calma, le tocó ligeramente el hombro y simplemente le dijo, «Cuídate». Y se fue. Ella se quedó allí, sola. Con el boleto en las manos, la carta sobre la mesa y el amargo sabor de quien comprendió, demasiado tarde, que algunos errores no se pueden corregir. Porque a veces, el amor se va. Y cuando regresa, es de otra persona. Laura permaneció en esa mesa más de una hora tras la partida de Daniel, inmóvil, como si su cuerpo siguiera allí pero su mente vagara entre versiones de sí misma que ya no existían. Sus ojos estaban fijos en el billete arrugado entre sus dedos, pero ya no era París a donde quería ir.
El dolor no solo provenía de la pérdida del hombre al que una vez juró amar, sino de la devastadora comprensión de que, sin ayuda de nadie, había destruido en silencio todo lo que le daba sentido. Ese fue el final. Ya no había discursos, lágrimas ni notas que pudieran reescribir lo que se había desgarrado. Esa noche, regresó a casa como quien regresa de un velorio, no por alguien, sino por todo lo que una vez creyó ser. Entró, apagó las luces y se tumbó en el sofá, todavía completamente vestida, con la cara empapada y el pecho oprimido por un silencio ensordecedor. En los días siguientes, Laura empezó a vivir como un reflejo de sí misma. Intentó seguir adelante, intentó volver a sus viejas costumbres, a sus clases, a sus lecturas, a sus cafés con conocidos, pero nada encajaba. Cada lugar era ahora un recordatorio, cada voz una ausencia, cada aroma un castigo involuntario. En un intento desesperado por recuperar el control de su vida, decidió reorganizar la casa. Quería cambiar de sitio los muebles, pintar las paredes, donar ropa. Pero en el fondo, no era la casa lo que necesitaba una transformación, era ella. Un día, al abrir una vieja caja de recuerdos, encontró cartas de Daniel que nunca había leído. Él solía escribir cuando no podía expresarlo todo con palabras. Había una en particular, fechada un día cualquiera. Decía: si alguna vez nos perdemos, espero que aún tengamos suficiente memoria para saber dónde el amor dejó de ser suficiente. Laura lloró tanto que apenas podía respirar. La vida, sin embargo, no esperó su dolor. Las facturas seguían llegando, los días pasaban, y el mundo permanecía indiferente a la tragedia que llevaba dentro. Hasta que, una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, el destino decidió destrozar cualquier ilusión que le quedara. En una pequeña librería, de cara al escaparate, vio a Daniel. Estaba de pie junto a una mujer. No se abrazaban, no se acariciaban, pero había una ligereza entre ellos que dolía más que un beso. Se reían de algo, compartían un libro, y por un segundo, Laura se quedó sin aliento. Esta era su nueva vida. Y no había amargura, ningún intento de provocar. Solo había verdad. Se quedó allí un momento, sin ser vista, y luego se alejó con pasos apresurados, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, sin poder dormir, decidió escribir. Agarró el viejo cuaderno donde solía anotar ideas para sus clases y desahogó todo lo que guardaba en su interior: dolor, arrepentimiento, rabia consigo misma. Le escribió a Daniel sin intención de enviarlo, solo para decirle lo que su boca nunca se atrevió a decir. Le contó los días que esperó su regreso, aunque sabía que no lo haría. Le contó las noches que volvió a soñar con ellos, igual que antes. Y confesó, entre lágrimas, que la traición nunca se trató de amar a otro hombre, sino de no saber amarse a sí misma. Al terminar, se durmió con la cabeza sobre el papel, como si fuera su último intento por purgar el dolor. Mientras tanto, Daniel también enfrentaba sus propias batallas. Aunque había seguido adelante, su reencuentro con Laura lo había sacudido de maneras inesperadas. No por el deseo de regresar, sino porque revivió sentimientos que había preferido mantener enterrados. Habló con su nueva pareja sobre lo sucedido, y ella, con la madurez de quien no teme a los fantasmas, lo escuchó con empatía. Le dijo que nadie está libre de ser tocado por el pasado, y que no le temía a su dolor, solo a la mentira. Daniel la abrazó con gratitud. Y esa noche, supo que estaba en el camino correcto. Con alguien que no solo quería arreglarlo, sino caminar a su lado, respetando cada cicatriz. Semanas después, Laura tomó una decisión que parecía sencilla, pero que requirió de todo su coraje. Decidió buscarlo de nuevo. No para insistir, no para pedir nada, sino para entregarle la carta. Necesitaba decirle que lo amaba de una forma que solo comprendió después de perderlo. Necesitaba pedir perdón, no para ser aceptada, sino para ser libre. Él quedó en encontrarse con ella en un viejo parque, el mismo donde solían hacer picnic. Él aceptó. Llegó puntual, como siempre. Ella llegó unos minutos después, visiblemente nerviosa. Se sentaron en un banco, y el silencio se prolongó durante largos segundos antes de que ella comenzara a hablar. Daniel, no espero nada de esto. No estoy aquí para pedirte una segunda oportunidad. Sé que estás con alguien, y es maravillosa. Lo vi.
Y fue como recibir un puñetazo, pero también como darme cuenta de que el mundo no se acaba. Solo estoy aquí para decirte lo que nunca tuve el valor de hacer. Que te engañé no fue porque no te quisiera. Fue porque ya no sabía quién era. Me perdí a mí mismo, y cuando me di cuenta, ya lo había destruido todo. Me diste amor, paz, dignidad. Y te lo devolví con abandono. No hay excusa. Pero hay verdad. Todavía te amo. Y siempre lo haré. Pero ya no quiero ser una carga en tu vida. Entonces le tendió la carta, con manos temblorosas. Daniel la tomó, la leyó en silencio y, al terminar, la miró con los ojos llenos del pasado, pero sin rencor. Laura, me hiciste más daño que nada. Pero no te odio. Es solo que el amor que sentía por ti murió ese día. Y no volverá. Porque ahora le pertenece a otra persona. Y soy feliz. Laura asintió, sin sorprenderse. Solo con una leve tristeza. No era lo que quería oír, pero era lo que necesitaba. Se levantó, respiró hondo y, antes de irse, lo miró a los ojos por última vez. Así que, gracias por amarme tan hermosamente. Y perdóname por ser tan ciega. Y caminó. Sin mirar atrás. Esa misma noche, Daniel guardó la carta en una caja, junto con otros recuerdos que ya no le dolían tanto. Junto a ella, un billete de avión para su próximo viaje con su nueva pareja. Esta vez, sería a las gélidas montañas de Islandia. Y por primera vez, sintió que todo lo vivido, incluso el dolor, había merecido la pena. Porque el amor verdadero, cuando llega, no necesita arreglar nada. Simplemente florece, incluso entre las ruinas. Laura salió del parque sin mirar atrás, pero cada paso parecía exigirle más fuerza que el anterior. El mundo a su alrededor seguía igual, los coches pasaban, los pájaros seguían cantando entre los árboles y los niños reían en algún lugar lejano del jardín. Pero en su interior, todo era silencio, una especie de duelo no por una muerte física, sino por algo mucho más profundo, la conciencia de que no hay segundas oportunidades para ciertas decisiones. La despedida de Daniel fue limpia, tranquila, honesta, y esa fue quizás la parte que más dolió. No hubo gritos, ni acusaciones, ni intentos de avergonzarla. Simplemente dijo la verdad con la dignidad de quien ha sufrido pero ha elegido no guardar rencor. Y esto fue devastador, porque en el fondo, Laura aún quería creer que podía hacer algo para cambiarlo, pero él la había perdonado, y aún así, no regresó. Al llegar a casa, la luz del atardecer teñía la habitación de dorado, pero nada parecía hermoso. Se sentó en el suelo, junto a la estantería donde tantos libros habían sido hojeados por manos que antaño se habían entrelazado con amor. El silencio ahora sabía amargo, y el reloj de la pared, con su tic-tac constante, parecía burlarse de cada segundo que desperdiciaba intentando llenar un vacío con malas decisiones. Durante horas permaneció allí sentada, recordando cada detalle de su conversación, cada expresión del rostro de Daniel, cada palabra pronunciada con tanta claridad. Había madurez en lo que decía, pero también algo más cruel, la comprensión de que ella, por muy profundamente que aún sintiera, ya no formaba parte de su mundo. El tiempo había seguido su curso, y ella se había quedado atrás. En los días siguientes, Laura empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. La casa que una vez albergó sueños era ahora un museo de recuerdos. Las sillas de la sala, la lámpara del rincón, la vajilla que habían elegido juntos, todo contaba la historia de un nosotros que ya no existía. Consideró mudarse, empezar de cero en otro lugar, pero se dio cuenta de que no era el espacio físico lo que necesitaba cambiar, sino su forma de verlo todo. Impulsivamente, empezó a donar libros, vender muebles y pintar paredes. Intentó reconstruirse entre pintura y cajas, como quien cree que rediseñar los contornos de la casa puede rediseñar el alma. Pero los colores no ocultan el arrepentimiento. Solo lo transforman en algo más llevadero. Daniel, en cambio, había encontrado un nuevo eje. Los días tenían un ritmo diferente, más ligeros, más libres. La nueva mujer que lo acompañaba no era un reemplazo, no era una comparación, era un encuentro inesperado que había surgido en medio del caos. Comprendía su silencio, aceptaba sus momentos de introspección y no intentaba competir por espacio con los recuerdos que aún cargaba. Juntos,
construyeron algo nuevo, con cimientos diferentes, sin la obligación de borrar el pasado. Daniel se había vuelto más firme en sus decisiones, más consciente de sus propios límites. Había aprendido que amar no significa anularse, y que perdonar no significa abrir espacio para que la herida reaparezca. Había una calma en su mirada ahora, la clase de calma que proviene de alguien que ha caído pero se ha levantado más completo. Pero la historia entre Daniel y Laura, a pesar de haber terminado, seguía resonando en ambos. Y eso es lo que la gente rara vez entiende de las relaciones intensas, no terminan el día que se separan. Se disuelven lentamente, en los detalles que resisten la prueba del tiempo, en los recuerdos que se niegan a desvanecerse. En una de esas noches en que la añoranza persistía con insistencia, Laura releyó la carta que le había escrito y entregado. Cada palabra era un espejo. Y en una página al final, había algo que no había leído bien la primera vez, un pasaje donde decía que, si pudiera volver atrás, habría luchado por él antes de traicionarlo, antes de perderse a sí misma. Ese pensamiento resonó en su interior como un susurro incómodo. ¿Por qué esperó a perderlo todo para comprender lo que realmente importaba? Fue entonces cuando empezó a dar conferencias. Sobre elecciones, sobre relaciones humanas, sobre el impacto emocional de las decisiones imprudentes. No lo hacía como una disculpa pública, sino como un llamado a la transformación. Si no podía regresar al pasado, tal vez podría ayudar a otros a no destruir el presente. Sus palabras, crudas y sinceras, conmovieron profundamente a sus oyentes. Habló sobre la empatía, sobre la ausencia emocional, sobre la importancia de cuidar a quienes nos rodean antes de que el cansancio y la indiferencia sustituyan al amor. No mencionó nombres, ni a Daniel, pero él estaba presente en cada frase, en cada pausa, en cada lágrima contenida. Mientras tanto, Daniel se dedicó a proyectos sociales. Creó una fundación para jóvenes ingenieros y constructores. Quería no solo impartir conocimientos técnicos, sino también enseñar compromiso y responsabilidad por lo que se construye, no solo física, sino emocionalmente. En una entrevista, le preguntaron sobre su motivación personal para crear el proyecto. Simplemente respondió que sabía lo que era reconstruir después de ver algo derrumbarse. Y eso bastó para que todos comprendieran que había mucho más que profesionalismo. Había alma. Sus vidas continuaron. Laura conoció gente nueva, experimentó otras realidades, pero nada tenía el peso emocional de Daniel. Y ella ya no buscaba eso. Simplemente quería ser una mejor versión de sí misma. Él, a su vez, experimentó momentos de plenitud que nunca imaginó posibles después de lo que había sufrido. No porque todo fuera perfecto, sino porque, junto a su nueva pareja, aprendió que el amor maduro no requiere pruebas, solo presencia. Pasó el tiempo, y lo que una vez fue dolor se convirtió en cicatrices. Cada uno, a su manera, encontró significado en el caos que habían vivido. Y entonces, una invitación inesperada llegó para ambos, la inauguración de una biblioteca comunitaria construida con donaciones de la Fundación de Daniel, en el mismo barrio donde él y Laura habían vivido. Ella como ponente, él como mecenas del proyecto. Era inevitable. Se volverían a encontrar. Ambos dudaron. Pero aceptaron. No por nostalgia, sino en reconocimiento de su propia trayectoria. Al llegar al lugar, rodeados de libros y niños corriendo, se respiraba una paz que ya no contenía viejas heridas. Intercambiaron miradas, luego una leve sonrisa. Charlaron unos minutos, con ligereza, sin el peso de los recuerdos. Y allí, entre estanterías y pasillos, sellaron de una vez por todas el ciclo que había permanecido abierto durante tanto tiempo. Daniel, en un momento de pausa, observó a Laura hablando con un grupo de jóvenes. Gesticulaba como siempre, con pasión en la mirada y energía en las manos. Por un instante, recordó a la mujer de la que una vez se enamoró. Pero no con tristeza. Solo con una especie de respeto silencioso por todo lo que habían vivido. Laura, al notar su mirada, sonrió levemente. Y en ese instante, algo se asentó en sus corazones. Su historia ya no era una herida. Era solo eso, una historia. Marcada por errores, sí, pero también por crecimiento. De camino a casa, Daniel caminaba de la mano con su pareja. Ella le preguntó cómo se sentía volver a verla. Él respondió con sinceridad,
fue extraño por un momento, pero necesario. Comprender que un amor perdido no siempre deja rencor. A veces, simplemente hay que recordarlo como parte del camino. Y luego seguir adelante. Laura, al llegar a casa, escribió una última frase sobre Daniel en su cuaderno: fue el amor más hermoso que destruí y la lección más grande que jamás olvidaré. Entonces cerró el cuaderno y, por primera vez, sintió que podía volver a amar. No como antes. Pero de una forma nueva, más consciente. Porque ahora conocía el valor de lo que una vez había desechado. Pero incluso con la paz hecha y las heridas sanadas, quedaba una última verdad. Algo que se había mantenido oculto durante demasiado tiempo, y que lo cambiaría todo por última vez. Y estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, tras la inauguración de la biblioteca comunitaria, mientras el frío empezaba a caer sutilmente sobre la ciudad y las farolas se encendían como velas en una ceremonia silenciosa, Laura caminaba lentamente por las calles ya vacías. No quería parar un coche ni hablar con nadie. Necesitaba ese silencio para digerir todo lo que había sentido al reencontrarse con Daniel. Era curioso cómo, incluso después de tanto tiempo y tantas rupturas internas, el solo hecho de verlo sonreír sinceramente bastaba para despertar un torbellino de viejas sensaciones, no como un deseo de volver, sino como un recuerdo emocional al que el cuerpo insiste en aferrarse incluso cuando la mente ya ha decidido seguir adelante. En su mente, la imagen de Daniel junto a su nuevo compañero, sereno, presente, completamente diferente del hombre confundido que una vez compartió sus días, la llenaba de una mezcla de orgullo y amargura. Orgullo de verlo florecer, amargura de que fuera la tierra la que, en lugar de nutrirlo, sofocara sus raíces. Daniel, por su parte, regresó a casa en silencio. En el asiento del coche, su compañera le tomó la mano con naturalidad, sin preguntarle demasiado, sin entrometerse. Sabía que había pensamientos que ocupaban su mente y respetaba el tiempo que cada uno necesita para digerir viejos fantasmas. Cuando llegaron, se sentó en el patio trasero, encendió una pequeña fogata en el círculo de piedras y observó las llamas danzar en la oscuridad. Pensó en Laura, por supuesto, pero con una distancia emocional que era nueva para él. Pensó en cómo, incluso después de todo, seguía existiendo una tenue conexión, no de amor, sino de humanidad. Era imposible compartir una vida con alguien y luego fingir que nunca existió. Pero lo que no esperaba era que su encuentro fuera solo el prólogo de algo más grande, algo que, aunque tardío, aún necesitaba ser revelado. 2 días después, Daniel recibió un sobre en casa, sin remitente. Lo abrió con discreta curiosidad. Dentro había una copia de un antiguo contrato bancario firmado a su nombre y una breve nota manuscrita. Pensé que debía saberlo. Es lo justo. Daniel frunció el ceño, no reconoció el documento de inmediato, pero al mirar las cantidades y la fecha, algo despertó en su memoria. Era para un antiguo préstamo, una cantidad considerable, obtenido a su nombre poco antes de su viaje al extranjero, cuando ya estaba emocionalmente devastado y perdido. En ese momento, ni siquiera sabía del préstamo, pues todas sus finanzas estaban automatizadas, y confiaba plenamente en lo que había dejado en sus manos. El detalle que lo estremeció llegó al pasar la página: la firma no era suya. Era una imitación. Una firma falsificada. La conmoción fue inmediata. Respiró hondo, sintiendo que el corazón se le aceleraba, y llamó al banco. Tras confirmar los datos y comprobar la autenticidad del contrato con el departamento legal, recibió una confirmación que lo dejó sin palabras durante varios minutos: alguien había sacado un préstamo utilizando sus datos y había falsificado la firma. En los días siguientes, Daniel investigó discretamente. Descubrió que, en ese momento, el préstamo se había transferido a una cuenta que no estaba a su nombre, sino que desde hacía tiempo era conjunta con su exesposa. Esto era más que una estafa financiera. Era una traición prolongada y oculta, orquestada en secreto mientras él aún creía que intentaban salvar su relación. El impacto no fue solo monetario. Era como si una parte de su historia se hubiera escrito en las sombras. Y lo más cruel, se había ido creyendo que Laura lo había traicionado emocionalmente, pero ahora entendía que la traición también se había extendido a asuntos materiales, legales y de confianza de una manera mucho más profunda. Daniel guardó los papeles y se sentó durante horas, sin saber qué hacer. Podía denunciarla. Podía confrontarla.
Pero nada de eso le devolvería lo que le habían arrebatado, su tiempo, su paz, su dignidad. Prefirió esperar. Quería comprender antes de actuar. Fue entonces cuando decidió volver a verse con Laura, pero esta vez no para un reencuentro melancólico, sino para buscar respuestas. La llamó y le pidió verse en un lugar más discreto. Ella, sorprendida, aceptó. Quedaron en verse en un viejo mirador, donde las luces de la ciudad parecían fundirse con las estrellas lejanas. Cuando llegó, había un nerviosismo contenido en su actitud. Daniel estaba tranquilo, pero su mirada cambió. Ya no había dulzura, solo precisión. No entró en detalles. Mostró los documentos, habló del banco, del préstamo, de la firma. Laura palideció. Al principio intentó negarlo, pero al darse cuenta de que no había escapatoria, se sentó lentamente en el parapeto de piedra, como si el peso de la vergüenza fuera demasiado grande para mantenerla en pie. Dijo que no había tenido la intención de engañarlo, que en ese momento estaba desesperada, endeudada y con miedo de decírselo. Dijo que pensó que él no se daría cuenta, que se lo pagaría poco a poco. Pero luego vinieron los desacuerdos, la separación, y lo dejó pasar. Las palabras salieron a borbotones, puntuadas por lágrimas que ya no lo conmovían como antes. Daniel se limitó a escuchar, sin interrumpir. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, y luego respondió con una frialdad cortés que dolió más que cualquier grito. Dijo que ella había cruzado una línea que él nunca imaginó. Que no se trataba de dinero, sino de principios. Y que, aunque ya había perdonado la traición, esa era otra herida, más profunda, más grave. Dijo que no la denunciaría, no por compasión, sino porque ya había perdido suficiente como para no querer perder más tiempo en los tribunales. Laura se derrumbó. Pidió perdón, intentó justificarse, dijo que era joven, inmadura, que todo era el reflejo de una mujer que no sabía quién era. Pero él simplemente se levantó y dijo, con una mirada firme, no me destruiste cuando me engañaste con otro hombre. Me destruiste cuando usaste lo que yo era para representar el papel de quien fingía ser. Y eso es lo que nunca olvidaré. Y se fue. Esa noche, Laura comprendió que el dolor del arrepentimiento nunca proviene de lo hecho, sino de lo que se deshace después. No solo había perdido a un hombre, había perdido el derecho a ser recordada con ternura. Daniel, en cambio, encontró una liberación inesperada en el dolor del descubrimiento. Fue como si esa revelación final hubiera cerrado definitivamente un ciclo. Fue duro, pero real. Y ahora, por fin podía seguir adelante sin una sombra. Regresó a casa y encontró a su pareja leyendo en el sofá. Se sentó a su lado, le tomó la mano, y cuando ella le preguntó si todo estaba bien, él simplemente respondió, ahora sí. Y en ese momento, ya no hubo dudas. Ni sobre el pasado. Ni sobre el futuro. Solo sobre el presente, que por fin era luz. Los días que siguieron a aquella última conversación en el mirador no fueron solo el final de una historia, sino el punto de inflexión definitivo en la vida de cada uno. No hubo grandes despedidas, ni discursos de redención. Solo quedó el silencio que sigue a las verdades irrefutables, el silencio que habla más fuerte que cualquier perdón, que pesa más que cualquier sentencia. Laura, ante la última herida que había causado, comprendió que ya no quedaba nada por reparar. Esta ya no era una relación rota, era un puente que se había quemado con todas las palabras no dichas, con todos los valores enterrados. Y por mucho que buscara en su día a día maneras de redimirse con su propia conciencia, nada parecía ser suficiente. El tiempo pasó. Y con él, las consecuencias. Las conferencias que una vez le brindaron una sensación de utilidad comenzaron a disminuir en frecuencia. Las personas que se conmovían con sus historias comenzaron a distanciarse cuando, casi inevitablemente, la verdad sobre el fraude salió a la luz. No porque Daniel lo hubiera expuesto, sino porque las huellas que dejamos siempre encuentran a alguien a quien seguir. Un periódico local publicó un artículo sobre delitos financieros cometidos en relaciones íntimas, y uno de los casos mencionó, bajo condición de anonimato, falsificación de firmas y malversación de fondos. Bastaba con un periodista más observador, una coincidencia de fechas, y se forjó la conexión. Aunque su nombre no acaparó los titulares, sus allegados comenzaron a susurrar.
Cancelaron invitaciones, rompieron relaciones, y Laura comenzó a vivir al margen de la imagen que una vez construyó. Perdió terreno. Perdió amigos. Perdió confianza. Y lo que más la consumió fue darse cuenta de que todo esto no era una injusticia. Era simplemente el reflejo de alguien que, por impulso, negligencia y egoísmo, decidió lastimar a quien más la amaba. Intentó empezar de cero lejos. Se mudó a un barrio más pequeño, alquiló un apartamento pequeño y volvió a la docencia con más discreción. Pero los pasillos de la escuela ya no albergaban las mismas miradas de admiración de antes. Los padres evitaban hacer comentarios, pero los alumnos hablaban con la mirada. Y Laura aprendió, a las malas, que la confianza es un puente que, una vez roto, es difícil reconstruir con los mismos pilares. Poco a poco, su vida se convirtió en un reflejo de la soledad que ella misma sembró. Hubo días buenos, sí, pero siempre empañados por ese constante recordatorio de lo que perdió, no por destino, sino por decisión propia. Daniel, por otro lado, construyó un nuevo capítulo con paso firme. La relación con su pareja floreció de forma natural. No había prisas, ni necesidad de demostrarle nada a nadie. Cultivaron un amor basado en la escucha, la empatía y el respeto mutuo. Viajaron juntos, se rieron de las pequeñas cosas y hablaron del futuro con naturalidad. Ella nunca le exigió que olvidara el pasado, sino que lo ayudó a ponerlo en su lugar, en un estante cerrado, donde guardamos lo que nos formó pero no define quiénes somos. Cuando decidió volver a casarse, no lo anunció con bombos y platillos. Simplemente invitó a algunos amigos y familiares a una ceremonia discreta en un campo abierto, rodeado de flores y una brisa suave. Laura se enteró de la boda por un amigo en común. Se quedó allí un buen rato, mirando la pantalla de su teléfono. No lloró. No se enfureció. Simplemente respiró hondo y, por primera vez, aceptó plenamente su pérdida. Que lo que una vez tuvo no se trataba solo de amor, sino de carácter, de presencia, de verdad. Y ella falló en todos estos pilares. La boda fue serena, pero significativa. Daniel pronunció un breve discurso, agradeciendo a la vida por las segundas oportunidades y por las personas que llegan lenta pero sinceramente. Habló de reconstruir, de cómo los escombros del pasado pueden convertirse en los cimientos de un presente sólido. Y, al final de la recepción, se sentó solo unos minutos, observando el cielo que se oscurecía. No pensó en Laura con resentimiento. Pensó en ella como alguien que, por no poder lidiar con su propio dolor, terminó convirtiendo a otros en víctimas de su vacío. Había perdón en su corazón, pero no deseo de reciprocidad. Fue un punto final, lleno de gratitud por todo lo que había aprendido. Unos meses después, invitaron a Laura a participar en un podcast sobre la pérdida y el aprendizaje. Aceptó. Y cuando el entrevistador le preguntó cuál había sido su mayor lección de vida, no dudó. Dijo, con voz entrecortada, que fue aprender que el amor no se trata solo de sentimientos. Se trata de acción, responsabilidad y cuidado. Dijo que la traición no es solo física, sino que ocurre cuando abandonas a alguien a quien amas en momentos cruciales. Dijo que el arrepentimiento es una sombra que nos sigue cuando elegimos el camino fácil en lugar del correcto. Y, por primera vez en público, lo admitió todo. Sin adornos. Sin defensas. Dolorosamente, pero con la verdad. El episodio se hizo viral. Muchos la criticaron. Otros la elogiaron por su valentía. Pero ella sabía que no se trataba de la audiencia. Se trataba de ella. Y de la necesidad de, aunque fuera tarde, reconocer quién era. La vida continuó. Daniel se convirtió en padre años después. Al abrazar a su hija por primera vez, sintió una emoción que pareció sanar profundas capas de su historia. Se dijo a sí mismo que le enseñaría a esa niña sobre el amor, la lealtad y el respeto. Que la prepararía para el mundo sin dejar que éste la endureciera. Y que, sobre todo, demostraría con sus propias acciones que el dolor puede quebrarnos, pero también puede rehacernos más humanos. Su nueva esposa, cómplice de cada detalle, vio en Daniel no solo al hombre que amaba, sino un ejemplo de superación silenciosa. Construyeron una familia basada en el diálogo, en la risa ligera, en las mañanas sin promesas exageradas, pero con plena presencia. Un amor de paz, después de la tormenta.
Pasaron los años. Daniel se encontró con Laura por última vez, por casualidad, en una pequeña librería. Era mayor, con el pelo ligeramente canoso, pero con una mirada menos angustiada. La reconoció primero. Ella dudó en saludarlo, pero él asintió levemente y le dedicó una sonrisa cortés. Ella le devolvió la sonrisa. No hubo palabras. Pero ese gesto selló el eslabón final de una historia que una vez contuvo amor, dolor y una caída, pero también aprendizaje. Y cuando salió de la librería, la brisa que le rozó el rostro fue ligera, como si el pasado finalmente hubiera quedado atrás. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario abajo. Cuéntanos, ¿alguna vez has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que lo haya vivido? Queremos saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y no te pierdas ninguna de las próximas historias. Y recuerda, la traición no es solo el fin de una relación. Es el fin de la confianza, la admiración y la camaradería. Es la ruptura silenciosa de lo que una vez se construyó con dedicación. La decisión de traicionar nunca es un error impulsivo. Es una decisión que destruye no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. Esta historia es un claro recordatorio de que el amor verdadero no sobrevive donde no hay respeto. Que las consecuencias de las mentiras siempre llegan. Y que, por mucho que el tiempo cure, no borra las huellas de lo hecho. Este canal no apoya ni apoyará ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para que entiendas que la verdad puede doler, pero las mentiras siempre destruyen. Hasta la próxima.